La tabla de la Ouija es uno de los protagonistas que siempre suele aparecer en las historias de terror. Sus supuestos poderes para comunicarse con personas del más allá la han convertido en un objeto místico e incluso prohibido en algunas ocasiones por colegios y religiones por sus supuestos poderes extrasensoriales. Para quienes no saben cómo funciona, la Ouija opera con un grupo de personas colocando un dedo sobre un puntero de madera que posee un agujero que se posa sobre cualquiera de las letras, números o símbolos de la tabla. Supuestamente la concentración de todos los miembros de la mesa con su dedo apuntando al mismo lugar hace que las energías del más allá muevan este puntero, permitiendo que el espíritu converse con las personas. La Ouija aparece en varios archivos desde 1891 como Ouija, la maravillosa tabla que habla, y tuvo mucho éxito como un juguete mágico que contestaba preguntas del pasado, presente y futuro con mucha certeza. Incluso llegó a Nueva York como una patente oficial y con un precio de $1.5. Otra versión nos dice que su uso se remonta a las actividades espiritistas en Europa. El boom en Estados Unidos se dio en el siglo XIX, específicamente en 1848 con las hermanas Fox, que vivían en el norte de Nueva York, quienes aseguraban recibir mensajes del más allá. Las sesiones espiritistas no eran mal vistas, al contrario, se podía compaginar con la práctica del cristianismo, pues no tenía nada de malo contactar espíritus y menos en una época donde muchos morían jóvenes. Comunicarse con los muertos era común, no era visto como algo extraño o bizarro. Es difícil imaginar que hoy vemos eso y pensamos, ¿por qué están abriendo las puertas del infierno? Por supuesto que esto no pasaba por la mente de las personas del siglo XIX. Ellos solo querían comunicarse con sus muertos, aunque la frustración crecía cada vez más, pues estos mensajes se tardaban en llegar, sobre todo si esperaban un golpe en la letra adecuada para armar la oración. Así que improvisaron una manera más fácil de recibir estos mensajes. Si bien la tabla se puede basar en las antiguas tradiciones chinas, la tabla de la Ouija, como la conocemos, fue introducida al mercado de Estados Unidos por un negociante llamado Elijah Bond en 1890. Recibió una patente de invención y se comercializó en 1891. El nombre Ouija proviene de la combinación de las palabras Oi y Ja, que significan sí en francés y alemán respectivamente. La tabla comenzó a venderse entonces con propiedades esotéricas añadidas, simplemente para poder vender más unidades y hacer más ricos a sus inventores. En 1966, sus dueños originales vendieron la licencia del producto y el negocio a Parker Brothers, y en 1991 la marca pasó a ser parte de Hasbro. Todas, por si no se han dado cuenta, son compañías de juguetes. Hey amigos, bienvenidos a otro video más en Detectando Paranormal. Hoy, un día épico, donde no solamente enfrentaremos un fuerte tabú, sino que tendremos como invitado a uno de los más grandes periodistas en el apartado paranormal. Él se ha destacado por más de 30 años, quizás más, a la investigación sobre la transcomunicación instrumental, también llamada psicofonías. Él se ha ganado a pulso un lugar y como uno de los investigadores más serios y que llevan como distintivo la investigación formal y bien justificada. Miles de psicofonías minuciosamente analizadas, catalogadas, clasificadas, además
Él está al frente de la Sociedad Española de Investigadores Parapsicológicas, conductor de la televisión española en el programa Ghost Hunting, autor de diversos libros sobre temas paranormales, entre ellos Guía de la España Misteriosa y Psicofonías del Más Allá. Además, el principal culpable y autor de uno de los canales de YouTube más polémicos, me refiero al canal Aventura del Misterio. Amigos, con ustedes, Pedro Amorós. ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? Pues encantadísimo, querido Carlos, de estar aquí contigo. Es un verdadero placer de nuevo. Sabes que te quiero un montón y lo digo así abiertamente, amigo, para que todo el mundo me escuche, porque sé que es recíproco y que, bueno, pues que estoy aquí, amigo, maravillado, intentando hablar de misterios contigo, que es un verdadero placer. Y creo que es algo que compartimos, amigo. En verdad yo te estimo bastante. He estado al pendiente de ti, yo pienso desde mi juventud, impactado por el trabajo que realiza Pedro, el trabajo de transcomunicación que tanto lo distingue a mi estimado Pedro, un trabajo increíble, impresionante, que ha llegado, vaya, a todos los confines del mundo. Empezaremos un poco informales, Pedro, para que la gente de México y Latinoamérica te conozca más ampliamente. Háblame, por ejemplo, cómo es que nace este interés tan rotundo en lo paranormal y sobre tu ascenso al periodismo del misterio, amigo. Bueno, pues la culpa yo creo que la tiene mi padre. Y digo que la tiene mi padre porque mi padre es muy escéptico. Él necesita tenerlo todo muy comprobado. Quizá más que yo, que ya es decir, porque yo soy muy cientificista. A mí me gusta mucho la técnica, me he criado con ciencia. Toda mi vida ha girado en torno a la ciencia, a ver y a poder estudiar la naturaleza de las cosas, ¿no? Y cuando tenía 12 años, yo recuerdo que bueno, pues que cayó en mis manos un libro que tenía mi padre en su librería, en el cual había un artículo que hablaba un tal Friedrich Jürgenson, que fue precisamente el descubridor en el año 1959 del fenómeno de la psicofonía en sí. Y bueno, pues yo leí aquel artículo y me quedé verdaderamente sorprendido, porque este hombre afirmaba ni más ni menos que podía contactar con los difuntos que ya habían fallecido. Claro, yo digo, bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Hasta dónde? ¿Cómo vamos a poder hablar con los muertos, ¿no? Y realmente empecé a estudiarlo por eso, porque yo dije, si este hombre ha invertido mucho tiempo de su vida analizando y estudiando esto, algo tiene que haber. Entonces me di cuenta de que había otras personalidades como Konstantin Raudive, Otto Kunig y otros tantos, bueno, ya más de la época, ¿no? John Keel y otros tantos que habían puesto de referencia algunos ensayos, algunos estudios sobre voces electrónicas que se habían grabado. Y esto lo que nos producía, lógicamente, era un poco lo que me producía a mí personalmente, era el interés sobre todo esto. ¿Cómo es posible que tanta gente esté estudiando un fenómeno si realmente esto no puede ser? Entonces ahí empecé a tener un poco una disquisición con la ciencia en ese sentido, porque la ciencia ortodoxa dice, bueno, pues como la navaja de Ockham, la respuesta correcta es la más sencilla, ¿no? Los fenómenos paranormales no existen porque es más complicado demostrarlo que el hecho de pensar que existan, ¿no? Pero mi trabajo a lo largo de ese tiempo, en el momento en el que yo empecé a interesarme por esto, ya luego conocí a mi mujer cuando tenía 15 años, que es la única mujer que he tenido, y con la que yo salí a investigar, a realizar experimentación. Bueno, empezamos a tomárnoslo muy en serio, de forma metódica, de forma muy analítica, viendo qué posibilidades tenía este fenómeno de ser real, ¿no? Y entonces empecé a recorrer lugares para investigar, y luego ya procedí a investigar en mi laboratorio, en mi estudio, que es donde yo ahora me encuentro. Con el tiempo me di cuenta de que ese fenómeno estaba,
de que ese fenómeno pues aparentemente existía y que todo lo relacionado con el mundo del misterio, el mundo de lo paranormal, empezaba a entroncar con mi forma de ser, con mi forma personal de orientar las cosas y de ver las cosas. Y no por ello de ser menos o más escéptico, es decir, creer más o creer menos en todo lo que iba ocurriendo, sino que cada cosa tenía que demostrarse de alguna manera, ¿no? Y por ello, en el año 1995 se creó la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, de la que yo fui presidente y todavía lo sigo siendo, en la que se desarrollan estudios, se desarrollan investigaciones y, por supuesto, se plantea lo que es el fenómeno de la divulgación del fenómeno paranormal en sí, tal como nosotros lo comprendemos, ¿no? Yo creo que esa es la amalgama, Carlos, que la puesta a punto perfecta para que explote la tormenta, ¿no? Y en ese sentido, pues aparecí yo, que me considero simplemente un buscador de realidades, una persona que intenta analizar y estudiar y comprender el porqué de la naturaleza de un mundo invisible que nos rodea y que está ahí de una forma absolutamente normal, pero para nosotros es todavía inexplicable, y es por ello por lo que camina en una forma lateral a lo que es la metodología científica, ¿no? Porque todavía no tiene una forma de reproducibilidad. Los fenómenos paranormales son efímeros, espontáneos y esporádicos, ¿no? Y por eso me cautivó todo esto. Hoy no vamos a hablar precisamente sobre psicofonías, sin embargo, vaya que sí, hablaremos de uno de los elementos que tú más incluyes en el canal, y gracias a tus colaboradoras, que les mando por cierto un gran saludo, Marta de Rojales Misterioso y Noelia. Y así es, me refiero a la tan polémica, tachada, rechazada y satanizada tabla Ouija. Debes de saber, Pedro, por lo menos aquí en México, es uno de los objetos más temidos y respetados que puede existir. Se dice mucho por aquí que la Ouija no es un juego, es un portal donde puede entrar cualquier ente malo. Fruto de muchos casos, amigo, donde abundan manifestaciones directas como golpes, voces misteriosas, agresiones físicas, mala suerte, desgracias, a tal nivel que hemos escuchado casos donde personas que estuvieron presentes en una sesión de Ouija perdieron la vida, les pasó algo a su familia, y también no es por menos los muchos casos de posesiones. Pero bueno, estamos hablando de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que ha opinado mucho la gente. Programas de aquí de esotéricos, programas de paranormal han expuesto muchos de estos casos. Pero ¿cómo es que llegaste tú, Pedro, a elegir para tus videos este método de comunicación, la Ouija? Y ojo, otra vez, no estamos clasificando mal este método, simplemente ponemos en evidencia lo que se piensa y lo que se habla sobre la Ouija. Bueno, la Ouija, Carlos, yo llevo practicando y estudiando la Ouija desde hace una barbaridad de años, ¿no? Y la verdad es que todo lo que gira en el mundo de lo paranormal no podemos decir que tenemos una teoría que lo teorice, sino que son hipótesis, hipótesis que se plantean de trabajo, ¿no? La Ouija está mal comprendida. Desde que Elias Jefferson Bond creó ese famoso tablero y lo puso en conocimiento de toda la gente a través de las patentes que se han realizado de ese famoso tablero de Ouija, tenemos que empezar a analizar lo que es el factor Ouija como un factor, yo creo que antiguo, un factor temporal localizado, pues siglo XIX aproximadamente, a finales del XIX, cuando se crea este tablero, cuando se crea la posibilidad del contacto con el más allá, cuando aparecen las corrientes kardecianas, es decir, el espiritismo y determinado tipo de cosas que establecen una comunicación con los espíritus. Año 1848, las hermanas Fox en Hydesville, Nueva York, donde el contactismo empieza a manifestarse de una forma, ¿no? Yo creo que podríamos decir que es el punto inicial del contactismo, y a partir de aquí empieza lo que es el miedo a la comunicación con la Ouija. Nos centramos en el fenómeno Ouija, nos centramos en el tablero Ouija, pero tenemos que decir una cosa.
Yo llevo años estudiándola, he hecho cientos de pruebas, he conectado a un montón de personas en una sesión Ouija para ver cuáles son sus reacciones, para analizar cuál de ellas ejerce más o menos presión en el máster, que es el circulito que se mueve, o el vasito. Y bueno, se puede ver claramente, y de siempre y de todos los investigadores he sabido que, primero, la Ouija no es un juego, y ahora diremos por qué. No se puede considerar como un juego, no hay que fomentar el uso de la Ouija, y ahora explicaré el por qué. Toquemos esta parte como peligros de la Ouija, que hay que dejarlo yo creo que para un poco más adelante, ¿no? Pero la Ouija está comprendida de una forma errónea por parte de la gente, porque, bueno, películas, obras literarias, guiones cinematográficos nos han llevado a pensar que la Ouija es un juego maldito, cuando realmente ni es un juego ni es maldito. Lo que se produce en una conexión Ouija es un movimiento psíquico. Por eso yo lo bauticé como transcomunicación psíquica, donde los experimentadores intervienen directamente en el funcionamiento de la propia Ouija. De manera que si tú y yo ahora realizamos la práctica de una de estas experiencias Ouija, veremos que en un momento empieza el máster a moverse y ni tú ni yo estamos moviéndolo. Esto mediante sensores de presión e incluso con polígrafos, con detectores de mentiras, ¿no? Son polígrafos conectados a las personas que miden la resistividad de la piel. Se sabe perfectamente quién hace más y quién no hace más presión. Cuando tú en una experiencia Ouija, por ejemplo, tú vendas los ojos a una persona, de los componentes de la experimentación, si esa persona es la que está canalizando en ese momento, y ahora explico esto, la Ouija dejará de tener sentido, no se moverá bien. Para ello yo realicé un tablero ciego, que yo lo bauticé como Ouija ciega, donde no había letras, simplemente había sensores y un dispositivo que iba pasando por encima de los sensores y se iba comunicando con un ordenador e iba almacenando las comunicaciones, los detalles, ¿no? Por supuesto, esto me demostró que siempre hay una persona que actúa como canal intermediario, ¿no? Y no queriendo, porque a veces la persona que sirve de canal es la persona más escéptica, incluso que no llega a creer en el tema de la Ouija, y sin embargo es quien está canalizando. ¿Cómo funciona la Ouija, Carlos? La Ouija la pueden practicar, bueno, hay que decir que es un tablero que tiene una serie de letras dispuestas, números y algunas frases hechas, ¿no? La Ouija la puede realizar cualquier persona, y ese es el problema que nos conduce hacia los peligros de la Ouija, ¿no? Pero la Ouija se fundamenta en un movimiento, en un efecto ideomotor mediante impulsos neuromusculares que las personas involuntariamente, y esto lo pongo en mayúsculas, involuntariamente realizan. Es decir, cuando tú estás realizando una Ouija, tú no mueves el máster, simplemente sigues al máster. No mueves el máster, hay algo que lo mueve. Mucha gente piensa que se trata de espíritus que se meten dentro, otra gente piensa incluso que se trata de diablos, de algo maléfico, pero realmente en cientos o miles de experiencias que yo he realizado con la Ouija, te puedo asegurar que nunca he tenido ninguna mala experiencia. Lo que me lleva a pensar que una de dos, o es que yo tengo una protección especial, que te aseguro que no, que yo creo que todas las personas que hemos participado en Ouija de forma experimental nos hemos dado cuenta de que no necesitas una condición especial para realizar lo que es una experiencia de Ouija, ¿no? Y las personas que a mí me han acompañado, pues por ejemplo en Aventura del Misterio se puede ver cómo mis compañeras o mis compañeros y yo, bueno, pues realizamos lo que son las experiencias, y a ninguno nos ha poseído ningún fantasma, ni hemos tenido problemas ni aquí ni fuera de cámara. Es decir,
Yo desde hace mucho tiempo he estado realizando experimentos con Ouija para ver, para experimentar, para ver si realmente esa energía podíamos canalizarla para algo. Y realmente lo que es el vínculo satánico, digamos, malévolo, diabólico, del bajo astral, de los espíritus burlones y demás, es algo añadido por el ser humano, que no significa que no existan, porque existen desde mi punto de vista personal, pero desde luego una experiencia de Ouija no tiene por qué abrir una ventana donde algo entre y se te quede en tu casa ya para siempre. No. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre algo muy curioso, y es que las personas, y ahora explico cómo se mueve la Ouija de verdad, por esos impulsos neuromusculares, ¿no? Las personas que experimentan con la Ouija normalmente están sometidas a un estado sugestivo de una máxima presión. Las personas creamos lo que se llama un estado alterado de consciencia. Voy a poner un ejemplo. En una de las experiencias Ouija que yo realicé, recuerdo que estaba con mi buena amiga Marta, bueno, pues empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Aquello fue un cúmulo de circunstancias paranormales. Aquello fue algo que yo no puedo darle una explicación plausible porque desde el punto de vista científico y lógico, con lo cual tengo que aferrarme a lo que se llama un estado alterado de la mente. ¿Qué significa esto? Que los propios experimentadores, por muy versados que estemos, llegamos a producir una emanación que en parapsicología se conoce como psicorragia o telergia, que incide sobre los objetos y puede llegar a producir un fenómeno telequinético, es decir, de movimientos. En nuestro caso, pues una ventana casi explota. Prácticamente se abrió como en un segundo piso en una casa abandonada en mitad de una montaña, ¿no? Donde se abrió de estampida, ¿no? Nuestros detectores de presencia empezaron a sonar de forma increíble. Tanto Marta como yo en ese caso, en esa situación, nos asustamos muchísimo. Pero no por nada, yo no tengo miedo, pero hay un momento de reacción donde se te produce un impacto. No es miedo, es estrés, digamos, es la situación que te produce al estado defensivo de a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces, todo este tipo de anomalías muy probablemente estén alimentando lo que es la fuerza de ese tipo de entidades que hay ahí. Porque estas entidades, para poder comunicarse con nuestro mundo, para poder ejercer un movimiento de un simple bolígrafo en una dirección y en un sentido, necesitan un potencial físico brutal, porque tenemos que pensar que muy posiblemente se encuentren en otra dimensión paralela, donde las constantes físicas, los factores dimensionales físicos, son totalmente distintos a los que nosotros tenemos en nuestra Tierra, en nuestro plano físico de 3 dimensiones probables, ¿no? Con lo que, si unimos todos los cabos, nos damos cuenta de que si tú eres una persona sugestiva, si tú, voy a poner el dedo así para que la gente no piense mal, si tú eres una persona sugestiva, si eres una persona fácilmente influenciable, si eres una persona que tienes miedo, ojo, que esto es importante tenerlo en cuenta, tener miedo es lo peor que se puede hacer, y cuando una persona tiene miedo no puede enfrentarse hacia un fenómeno paranormal. Lo que estás haciendo es crear la tormenta perfecta cuando tú estás en alta mar, y no te puedes dejar llevar con un barquito pequeño en una tormenta muy grande en alta mar, porque puedes sucumbir, te puedes hundir. Y ha habido muchísimas personas que han tenido problemas psicológicos, problemas derivados de, bueno, situaciones comprometidas, en contactos raros, en contactos en contactos que han tenido como resultado algo muy raro. El otro día, con Noelia, por ejemplo, estábamos experimentando en una casa y de repente, bueno, pues la entidad que estaba comunicándose empezó a decir que tenía miedo porque venía un espíritu obsesor maligno a por ella, a por esa entidad, a por ese espíritu. Y te puedo asegurar que en ese preciso momento, Carlos, el detector empezó a sonar y esta entidad estaba corroborándonos. Te estoy hablando y se me están poniendo los pelos de punta de la calidad. Primero, desde el punto de vista experimental, Carlos, sí, hasta que empezamos a darnos cuenta de que efectivamente los sensores se iban disparando conforme esa entidad venía por el pasillo. Nosotros estamos al final en una habitación y esa entidad estaba viniendo
Bueno, todo esto yo creo que generó un momento verdaderamente increíble. Hasta una de las cámaras que llevábamos de sensores infrarrojos se puede ver en el canal, en Aventura se puede ver perfectamente, que se titula Espíritu Obsesor Maligno. Así, se dispara y va por rayos infrarrojos. Mis detectores son ópticos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? Está claro que este tipo de entidades ejercen una especie de campo electromagnético que incide en nosotros mismos y nos hace darnos cuenta de que a veces no estamos solos. Si Noelia, por ejemplo, que era la segunda o la tercera vez, la segunda vez que hacía Ouija, la primera la hizo conmigo y la segunda también, que fue en esta ocasión. Si esta Ouija la hubiera hecho con personas que no estaban preparadas, Carlos, ¿qué hubiera pasado? Hubieran salido todos corriendo de allí, pero con el pelo en llamas, diciendo, bueno, nos van a poseer los espíritus. Y te aseguro que alguna de estas personas, cuando llegara a su casa, empezarían a tener sensaciones psicosomáticas, es decir, percepción de situaciones en su cuerpo que su cuerpo puede llegar a somatizar con naturalidad y con normalidad, pero en este caso en perjuicio de la persona. Podría incluso alterarse su ritmo cardíaco, las pulsaciones, evidentemente, la tensión arterial, es decir, toda una serie de factores que pueden llegar a afectar psicológicamente y físicamente a la persona. Por eso, para realizar esta experiencia es fundamental tener un control perfecto y hacerlo con una persona que realmente sepa lo que está haciendo. Esta es la manera en la que realmente no ocurre nada. Y es por ello por lo que yo siempre, cuando realizo las experiencias de Ouija en Aventura del Misterio, llevo tantísimo cuidado con la gente, intentando advertir de todo para que los peligros de la Ouija, que es de lo que acabamos de hablar, se manifiesten. Bueno, que sea de la forma más natural posible, porque no tenemos que tener miedo a las cosas. No se le puede tener miedo al volcán porque escupe fuego. Hay que entender cómo funciona el volcán para poder acercarnos a él, estudiarlo y prever cuáles pueden ser sus efectos. Correcto. Pedro, has dicho una palabra que se me ha quedado mucho, se me ha hecho muy familiar, y es porque la tabla Ouija funciona con este concepto del movimiento ideomotor. Ok. Esto me recuerda, exactamente, esto me recuerda a una cosa. Sé de antemano que tú tienes muchísima experiencia en la radiestesia, ya que tú eres Saori, y además que cuentas con el apoyo de estas increíbles damas, y de verdad veo que tienen bastante experiencia y sensibilidad usando tanto teleradiestesia y radiestesia aplicada pues a muchos sectores. La cuestión es, y sabiendo esto, podríamos comparar o decir que usar una tabla Ouija es como usar radiestesia, varillas o péndulo, porque recordemos que en ambas podemos hacer preguntas, en ambos casos hacemos aporte también de nuestra energía. Una pues por parte del puntero, está el vasito, y la otra, bueno, es el uso de nuestra propia energía, esperando que la varilla nos indique con un sí, un no, algunos el tal vez. Pero desde tu punto de vista, ¿podríamos comparar estos dos elementos? Yo estoy convencido, Carlos, que el tema de la radiestesia, sí, el efecto de la radiestesia y el efecto Ouija es el mismo. Es decir, es los pequeños impulsos neuromusculares que tiene el ser humano. De manera que yo como Zahorí lo he experimentado y me doy cuenta de que cuando yo llevo las varillas en mi mano, ¿vale? En este caso una horquilla, estoy poniendo, las varillas serían así, ¿no? Una horquilla, por ejemplo, en forma de V, de avellano, como muchas veces hemos visto en tu canal, perfectamente, y de forma magistral. Bueno, pues realmente cuando tú sitúas los codos en los laterales de tu cuerpo, cuando tú te empiezas a acercar a una vena de agua, a una corriente subterránea de agua, a una línea telúrica, a pues una línea Curry, una línea Hartmann, o lo que estemos detectando, para ello hay que hacer una previa codificación. Normalmente
tu cuerpo reacciona mediante un impulso o un efecto ideomotor. Es decir, un impulso que tus músculos hacen que eso se genere así. Es el efecto que crea el hecho de subir la varilla. Es el efecto que cuando tú estás sosteniendo unas varillas hacen que tu cuerpo tenga microimpulsos lo suficientemente delicados como para que las varillas empiecen a girar y a puntualizar un punto exacto. Es ahí donde tenemos que pensarlo y no hay manera de comprenderlo que no sea así, porque el efecto ideomotor se produce tanto, eso que acabáis de oír es mi gato, no es ningún efecto paranormal, que mi hija se lo está llevando. Cuando nosotros tenemos las varillas cogidas, asidas con las manos, y empezamos a estudiar y le ponemos varios electrodos a la persona en la mano para ver qué variación tiene, en efecto se produce una variación. Muy probablemente, no lo sé seguro, porque lo estoy estudiando ahora, muy probablemente, tanto en las varillas, como en el péndulo, como en la ouija, como en las pistolas de radiestesia, que tú ahí me vas a decir, pero ¿cómo es posible que una pistola de radiestesia, yo imagino que te lo habrás preguntado, empieza a girar sola? No. Empieza a girar sola mediante los pequeños microimpulsos que la persona está realizando. Porque al fin y al cabo, el sujeto, nosotros mismos, somos los que establecemos esa comunicación. Es la energía de nuestro propio cuerpo en consonancia con la energía de la Tierra la que hace que todo ese efecto funcione. Es, digamos, como explicaba un buen amigo mío, somos pequeñas antenas que nos movemos, recibimos y emitimos, ¿no? Y en ese sentido se produce una reacción psicosomática del cuerpo. Hay que entenderlo así. Cuando nosotros ponemos los dedos en el máster de la ouija, en el puntero que se mueve, tenemos que pensar que hay microimpulsos que hacen pequeña presión sobre el máster de forma colectiva para que ese máster empiece a moverse y empiece a generar y a puntualizar las letras. Ocurre lo mismo en la radiestesia. Nosotros tenemos que pensar que el péndulo no se mueve solo. Si tú coges un péndulo y lo dejas colgando así, el péndulo no se mueve, a no ser que tengas poderes telequinéticos, claro. Pero no se mueve. Si tú pones unas varillas con unos soportes, las varillas no se mueven, a no ser que alguien ejerza una influencia sobre ellas, ¿no? Si una persona coge una varilla con la mano y la mantiene en equilibrio, la varilla no se mueve. Es la combinación de todos los impulsos que produce el cuerpo junto con la energía del cuerpo lo que hace que la propia varilla, desde el punto de vista radiestésico, pueda marcar un punto u otro. Y es por ello por lo que vemos magia. Y te digo magia, y te digo así, magia entre comillas, no de Harry Potter, vemos algo verdaderamente mágico. Así es. Donde te das cuenta de que la radiestesia funciona, les guste o no a los escépticos, detractores o como quiera que sea. La radiestesia funciona. Desde el punto de vista técnico estudiado, lo hemos visto una y mil veces en tu canal, por ejemplo, ver cómo se producen el hallazgo de determinadas cosas. Yo como zahorí, que bueno, yo nací zahorí porque yo no sabía que tenía esto hasta que alguien me dijo que lo tenía, ¿no? Pero yo he detectado un pozo. Yo recuerdo que cuando fui a esa finca a detectar ese pozo, que además era de mi suegro y sigue siendo de mi suegro, pues yo le dije, mira, aquí en este punto tienes agua a 16 metros. Bueno, a 16 metros exactamente, luego fueron un equipo de geólogos, de excavadores de estos que hacen la perforación, con un equipo de gente que estudiaban y dijeron efectivamente, mi suegro no les dijo dónde marqué yo el punto, y en ese punto concreto, que se puede ver en mi canal de TikTok, que también agradezco ahí que le hagan una visita, se puede ver que yo estoy ahí precisamente con mi hija, y que donde yo hablaba de la herencia de la radiestesia entre padres y hijos, ¿no? Perdón, Pedro, ¿cómo se llama el TikTok para que las personas se anoten también? Pedro Amorós. Pedro Amorós. Con que pongan Pedro Amorós Misterio, ahí ya sale. Lo que quiero decirte, Carlos, es que, no sé, en ese punto concreto se excava el pozo y
los geólogos dicen, a 16 metros tiene usted agua buena, pero hemos perforado hasta 32 y ha salido agua salada. Así que, por desgracia, yo le dije a mi suegro, y está grabado todo, y tengo el esquema del pozo y todo, a 16 metros tienes agua buena. Wow. En fin, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué hemos visto en tu canal como Robert y otros colegas, Rudy y todos? Claro, y déjame decirte, Pedro, que me sorprendí tanto, no solamente porque me empezó a funcionar a mí, tal vez no a escala igual que Robert, pero fue sorprendente la primera vez que saqué un objeto metálico y por suerte fue una moneda. Te juro que toda mi lógica se cayó. Y después, posteriormente, empezamos a llevar compañeros que no tenían ningún nexo, una conexión con la radiestesia, y empezaron a sacar también monedas sin experiencia alguna. Unas simples instrucciones que nos dio nuestro compañero Rudy, que le mando saludos, bastó para que estas personas fueran capaces de enfocar, de tener un pensamiento propio y empezar a enfocarse, a sacar monedas, Pedro. Sí, eso es la codificación. Lo que hizo Rudy es la codificación. A mí, nuestra querida Marta Ruiz me explicó perfectamente y me llegó incluso a codificar para el tema de las líneas telúricas, ¿no? Yo pensaba el tema de la codificación simplemente eran habladurías, pero los radiestesistas, los geobiólogos en este caso, bueno, pues utilizan esa codificación. Es decir, explicar las cosas, como hizo Rudy. Explicar las cosas de una manera, estás enseñando a la gente a sentir. Fíjate qué sencillo y qué bonito. Más noto, fíjate, un patrón en todo esto. A lo mejor nos estamos desviando un poquito del tema Ouija, pero bueno, todo va de alguna manera conectado. Esta mentalidad quizás también esté interconectada al hecho del efecto ideomotor, porque una persona escéptica bien pudiera decir, bueno, esto no funciona, se estresa, esto es un juego, empieza a jugar de más con las manos por esta sensación de incomodidad, de incomprensión, bloqueando el efecto y por lo tanto obteniendo cero resultados. Porque tener una mente en estado meditativo podría ser la clave, ya que se relaja el cuerpo y las manos. Y quizás esta sea una de los mayores beneficios del hecho de creer, de estar en este estado de relajación, y podría llevarnos directamente hacia lo que estamos buscando. Sí, señor. Y bueno, retomando un poco otra vez el tema de la Ouija, para la gente que nos está viendo, según tu criterio, ¿qué tipo de preparación y mentalidad debe de tener un interesado en realizar alguna comunicación usando la tabla Ouija? Muy buena pregunta, muy buen planteamiento. Mira, siempre tenemos que tener la mente abierta. Sí. En la Ouija, tú no puedes pensar cualquier cosa, porque la Ouija te lo va a decir. Como tú pienses cuál va a ser la fecha de mi muerte, la Ouija te lo va a decir. Y fíjate el problema que tiene eso. Por eso hay que tener una estabilidad mental alucinante. Wow. Hay que no pensar en nada en el momento de realizar la conexión Ouija. Porque si tú piensas, y yo he hecho la experiencia 1000 veces, y lo podéis ver en Aventura del Misterio, lo podéis ver en muchos capítulos, ¿no? Donde yo pienso en rojo, por ejemplo, y la Ouija está diciendo cualquier cosa y de repente rojo, sin yo decirlo en voz alta, simplemente con pensarlo, ¿no? Con lo que tenemos que pensar que no sabemos realmente si ha habido una conexión espiritual, una conexión física o una conexión psíquica. Porque la Ouija es producto de varios sentidos. El efecto ideomotor, luego tenemos la parte psíquica nuestra y luego tenemos lo que es posiblemente la parte trascendental. Nosotros generamos unas filtraciones, unas interferencias con el sistema Ouija que hace que los mensajes lleguen con interferencias nuestras. De manera que si tú estás pensando en rojo, la Ouija te va a decir rojo. Tú no puedes preguntar cómo te llamas y estar pensando en María, porque la Ouija te va a decir María. Tienes que ser totalmente aséptico, intentar simplemente dejarte llevar por ese momento, relajarte mucho, dejarte llevar por ese momento y no pensar nada, porque como pienses algo, la Ouija te lo dice. Y
Es por ello por lo que hay que llevar muchísimo cuidado, porque muchas veces podemos crearnos confusión a nosotros mismos. Por eso, cuando se realice una experiencia de este tipo, tienes que hacerlo con alguien, por lo menos las primeras veces, que sepa orientarte bien, que sepa comprender bien el fenómeno de la Ouija, cómo funciona, en qué se fundamenta, que no cause miedo en ti, en esa persona, que sepa muy bien filtrar los comentarios que se están produciendo, que sepa si la otra persona está induciendo no le está moviendo conscientemente, sino induciendo a la respuesta para saber qué tipo de respuestas estás teniendo, ¿no? Nosotros, la Ouija, tenemos que pensar que se trata de un sistema, como yo dije, y lo bauticé así, como transcomunicación psíquica, ¿no? Es decir, es un sistema de comunicación de tipo trascendental donde posiblemente interviene el factor humano, es decir, los que ponen el dedito en el máster, está claro, porque somos nosotros los que hacemos que eso se mueva siguiéndolo, y luego una parte trascendental. Esa parte trascendental es lo que nosotros pensamos que puede ser, pues ese tipo de energías que presuntamente puedan llegar a pertenecer a personas que han vivido en la Tierra, ¿no? Y me estoy refiriendo concretamente a los espíritus e incluso pues inteligencias que todavía no puedan no haber encarnado o hemos tenido resultados verdaderamente increíbles que nos han dicho prácticamente de todo, desde que son de origen posiblemente no terrestre, de que no están encarnados, de que no son muertos, de que no son espíritus, de que no son esencias. Por ejemplo, en la aventura del otro día con Noelia, pues ocurrió eso, ¿no? Que no era ni un muerto, ni lo que venía por el pasillo que disparó las alarmas, no era ni un muerto ni nada, era como una entidad obsesora, era como una especie de espíritu maligno, que tampoco era un espíritu, era una entidad maligna que tenía apresada a la otra entidad, ¿no? Entonces, claro, puede haber de todo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando experimentamos con la Ouija, cuando estamos realizando lo que son los transcontactos, pues tenemos que saber muy bien interpretar de dónde viene un mensaje. Un psíquico, una persona que tiene sensitividad, el problema, yo estoy acostumbradísimo a tener personas a mi lado en ese sentido. Todos somos psíquicos, todos, pero unos en mayor y otros en menor medida, todos sentimos. El psíquico te dice unas cosas y tú necesariamente te las tienes que creer porque no tienes elemento de juicio. No podemos comprobar que realmente lo que te está diciendo es real o no. Y sin embargo, muy probablemente tenga visos de realidad y también mezclado sus interferencias como persona, como ser humano, ¿no? Pero con la Ouija tenemos un sistema de letras que nosotros vamos viéndolo. Al fin y al cabo, cuando realizamos una conexión psíquica, cuando realizamos una sesión espiritista, una sesión mediúmnica, una sesión de contacto, cuando una persona sensitiva va a una casa y empieza a sentir psicométricamente que, pues este bolígrafo perteneció a una persona, es un ejemplo, ¿no? Pero entonces te das cuenta de que en efecto se está produciendo el mismo tipo de comunicación, con lo cual no tenemos que tener miedo a la Ouija, pero sí tenemos que ser cautos, porque la Ouija es muy física. La Ouija sí que puede alterar un poco la psicología de una persona y por supuesto producir un efecto psicosomático, es decir, que tu mente lo gestione y tu cuerpo lo somatice. Los estigmas, las personas que le salen cruces en tiempos de Semana Santa, por ejemplo, y demás, pues al fin y al cabo se ha considerado que se trata de efectos psicosomáticos. La mente genera, el cuerpo produce, ¿no? Y en la Ouija ocurre lo mismo. Tenemos que ser muy cautos, porque no es un juego, insisto, la Ouija no es un juego. Tendría que ser utilizada solamente por personas a nivel experimental, donde quieren realmente llegar a fines de comprender un poco más acerca de ese otro mundo. Yo que estoy trabajando con transcomunicación instrumental, con psicofonías y con el estudio de todo ese tipo de fenómenos paranormales concomitantes que se producen, pues me doy cuenta de ello y me he acostumbrado a ello. Entonces, en cierto modo,
estoy protegido a que esto ocurra. ¿Que puede ocurrir algo raro? Sí. ¿Que los espíritus obsesores pueden realmente afectar a una persona? Sí. Un espíritu obsesor puede llegar a inducir al suicidio a una persona. Vaya. Así que, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dios. Fíjate, todavía sin soltar este tema de la radiestesia que comparamos también con la tabla Ouija, me quedo pensando que tienen muchas semejanzas, porque sabes, ejercicios que hemos hecho utilizando varillas, incluso en tu propia casa, hemos tratado de mentalizar, por ejemplo, un objetivo, en mi caso experimentado, con pequeñas monedas de $1. Y sabes, quizás en la casa habrían unas 20 tiradas, pero he sido capaz, con un simple pensamiento, con una simple imagen mental, de encontrarlas todas. Y me refiero que no fue fácil, estaban súper escondidas en lugares que no me imaginaba que estuvieran. Estaba adquiriendo información que no estaba presente en mí, información que yo no sabía a partir de un medio de canalización. Y estamos diciendo, la Ouija tiene semejanza, porque tú me lo has dicho, hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, con el estado mental, porque así puede influir o bien a que tengas lecturas erráticas o a recibir mensajes que tal vez no deseas, ¿no? En el caso de que tal vez un ente tome el control. Por ejemplo, hace poco vi tu video donde recibiste un mensaje que me heló la sangre. Belcebú estuvo aquí. Me dejaste helado, amigo, helado. ¿De dónde viene todo esto? Es un misterio, no lo sé, pero es fuertísimo. Pedro, es fuertísimo. Y no sé, me hace pensar, ¿alguna vez recibiste algún mensaje de la tabla que te intimidara? O quizás alguna amenaza de daño que se cumplió o no se cumplió. No, como daño no, pero mensaje de intimidación sí, por supuesto. Y hay algunos mensajes que simplemente he tenido que a veces cortarlos en la Ouija porque eran tan sumamente fuertes que, bueno, a veces exponerlos públicamente puede llegar a dar lugar a confusión o quizás quedar un poco mal en lo que es el ambiente del canal, ¿no? Yo no suelo censurar nada, ¿no? Pero cuando algo afecta a la intimidad de una persona, no mía, sino de otras personas, porque a mí me da igual, yo no tengo intimidad, ya lo hemos estado hablando antes, ¿no? Pero sí, preservo mucho ese sentido de cosas, ¿no? Pero yo recuerdo ese programa que tú haces alusión, donde aparece, ¿no? Mira, el momento en el que quizá yo, dentro de las aventuras donde más susto me he dado, y se me ve, fue precisamente ese vídeo donde yo lo titulé como terror extremo, porque realmente, bueno, a mí me produjo una sensación muy extraña ver como en un momento dado, y te lo voy a vincular con radiestesia, ¿no? Tanto mi querida Marta Ruiz como yo siempre hemos hecho lo que era un estudio sobre plano del funcionamiento del péndulo, ¿no? Ella, como buena radiestesista, entra en un estado alterado de conciencia previamente y detecta un punto activo para que yo luego vaya con mis aparatos y se detecten. Esto nosotros lo bautizamos como radiestesia psíquica, utilizando un poco el neologismo curioso, ¿no? Porque no existía un término tal cual, ¿no? Y bueno, empezamos a darnos cuenta de que en multitud de lugares se daba el caso de que donde ella detectaba ese tipo de movimientos, de hecho está en Aventuras, se puede ver, precisamente en Terror Extremo se puede ver. Bueno, pues cuando ella en esa casa concretamente detecta un punto, al ponernos en ese punto, y te aseguro, te prometo, Carlos, que yo no iba sugestionado para nada. Tú me conoces, sabes que yo no me sugestiono en absoluto. Sí me asusto, porque soy un ser humano y reacciono ante determinado tipo de estímulos, ¿no? Pero no, yo no voy con la mente preconcebida en que ocurra algo, ¿no? Pero aquel día yo recuerdo cómo ella me estaba filmando justo cuando yo bajaba unas escaleras, y conforme yo tenía la cámara delante,
me di cuenta de que detrás de ella había una sombra que se estaba moviendo y no era por efectos de iluminación. Te lo puedo asegurar porque, en primer lugar, el foco lo tenía hacia mí y, en segundo lugar, sé distinguir perfectamente una iluminación. Esa sombra, fíjate lo que te voy a decir, esa sombra se le acercó a ella y hay un momento en el que yo le digo, Marta, Marta, como queriendo decir, cuidado, que tienes algo detrás, ¿no? Bueno, y le tocó el pelo, se lo rozó y saltó bajando por una escalera que se puede ver en el vídeo, ¿no? ¡Qué puta! Pero he parado. ¿En serio? ¿En serio? He sentido aquí detrás. Aquí, ¿En serio? Aquí detrás de mi nuca. ¿En serio? Es el mismo sitio. Es el no mismo acabé. puto sitio. Es como si alguien hubiera bajado las escaleras corriendo, ¿no? Sí, ¿Lo has notado? Totalmente. Bueno, Sí. ese momento yo te puedo asegurar, Carlos, que no se olvida. Yo sé que estoy saliéndome un poco y entrando como de vericuetos en torno a la Ouija, pero es que la Ouija está presente en todo. Porque la Ouija, al fin y al cabo, es uno de esos sistemas de transcomunicación donde intentamos establecer el contacto con estas entidades. No sabemos quiénes son. Luego resulta que en la comunicación Ouija, en ese día, aparece una niña. Y cuando yo estoy allí, que estamos recogiéndolo todo, medio riéndonos, casi fuera de cámara, está grabado y se puede ver en el vídeo. Hay un momento en el que yo me apoyo en una puerta y pues noto que del pantalón una mano chiquitita me estaba estirando del pantalón. Y cuando miro y no veo nada, te aseguro que se me heló la sangre tal como la tengo ahora de helada, porque lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Sentiste un tacto fuerte en tu pantalón? ¿El tacto de una mano pequeña? Como una manita pequeña que me estaba estirando. Dios. Y yo no soy sugestionable, Sí. Carlos. O sea, hombre, Yo te sí, conozco, todos Pedro. somos sugestionables. Sé que no. Pero que no. Y se me quedó así, y de hecho lo filmé como se me había quedado como estirado. Yo pensaba que me había enganchado el pantalón en un clavo, pero cuando miré para ver dónde me había enganchado y vi que no había nada, que no tenía nada, y que sencillamente entonces empecé a relacionar todo lo que se había producido. La comunicación Ouija con una niña que decía que estaba escondida allí todavía. Estamos hablando de una casa deshabitada totalmente, por cientos de años. Estamos hablando de una casa donde no se sabe bien qué es lo que ocurrió y las historias que posiblemente fueran truculentas que se hubieran podido dar en este lugar, ¿no? Y esa comunicación, esa niña que aparece, que hasta nos dijo su nombre, es muy fuerte, es muy fuerte. Y todo esto está enlazado con una fenomenología paranormal recurrente. Sensores que saltan, una ventana que se abre de un estampido, de un portazo. Y lo veía. Y te lo puedo asegurar, Carlos. O sea, yo no tengo miedo, insisto, no tengo miedo, pero me emociono mucho. Me emociono porque creo que es una demostración de su física. Creo que es una demostración de su realidad, de su mundo. Creo que quieren decirnos algo y utilizan los sistemas que tenemos. Bien sea la Ouija, bien sea un péndulo de radiestesia, o bien sea cualquier cosa. Sabes perfectamente que cuando tú focalizas tu atención en encontrar una moneda o algo redondo o la figura, Así es. tu cuerpo se programa. Claro. Si tú te focalizas en encontrar entidades, en encontrar este tipo de energías activas desde el punto de vista psíquico, también. Vaya, interesante. Muy interesante esto. Yo entendía muy bien las capacidades de la radiestesia, porque incluso hemos sabido de casos que han encontrado personas perdidas. Pero de ahí en más, por ejemplo, el hecho de encontrar entes, realmente es un tema inexplorado para mí. Pero también veo muchas cosas, por ejemplo, de tus compañeras, de Marta, de Noelia. Pues tú las conoces, ¿no? Ellas ya tienen una trayectoria. ¿Sabes si alguna vez tuvieron algún percance a partir del uso también de la Ouija? No sé, dentro de su vida cotidiana, en su casa o quizás en el campo. No, nunca hemos tenido ningún percance.
ni yo ni las personas que han participado en las sesiones. Sí conozco gente, he estudiado cientos de casos que nos han llegado incluso a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, donde personas que habían realizado Ouija, habían tenido experiencias verdaderamente traumáticas, ¿no? Aquí tenemos varios casos que en algún caso han acabado con muerte, ¿no? Pero nunca podemos vincular el fenómeno de la Ouija, la experimentación con la Ouija, con todo esto. Sin embargo, sí podemos vincular el contacto, ¿no? O sea, si tú como psíquico o como medium contactas y algo te dice que hay una entidad ahí fuera que se está intentando comunicar contigo y que tienes que ponerte en las vías del tren para suicidarte y poder ir a su mundo, bueno, pues es un problema que tienes tú, si le haces caso, ¿no? Entonces, da igual, si utilizas Ouija, si estás en tu casa dormido, tienes un sueño y eso te induce, no. El problema es la persona en sí. Da igual si es Ouija, si es radiestesia, si es mediunidad o si es un psiquismo producido por un sueño o por lo que fuere. Da igual. El caso es que la persona lo recibe y acata esa orden, ¿no? Todos los casos derivados de la Ouija que se saben que han tenido hechos traumáticos detrás han sido producidos por el miedo. Y el miedo es un estado sugestivo, es un estado de defensa del propio cuerpo que quizás se puede llegar a estar producido por un estado sugestivo y que tiene como un principio de acción y reacción en el sistema límbico del cerebro. Y esto hace que nuestro cuerpo pueda llegar a somatizar todo esto. Esto en un principio, y luego por otra parte, desde el punto de vista de la parapsicología, en un principio físico, quería decir científico, pero desde el punto de vista de la parapsicología, el miedo es un detonante y un amplificador de los fenómenos paranormales. Si en una casa donde está ocurriendo fenómenos tipo tipología, raps, golpecitos y todo esto, ¿no? Se están produciendo levemente, cuando entra una persona con miedo, esos fenómenos se amplifican y se pueden llegar a convertir y derivar y transmutar en otro tipo de fenomenología mucho más agresiva. Este es el problema. El problema no es el medio, el problema somos nosotros. Una persona con miedo está más propensa a recibir algún tipo de ataque o manifestación de algún ente. Totalmente. Okay. Pero no solamente en ese punto. Estamos hablando de, da igual si estamos haciendo Ouija, como si estamos entrando en una casa encantada, como si estamos haciendo radiestesia. Basta que tú a una persona, y tú esto lo has experimentado porque yo lo he visto, estás yendo a detectar puntos que sabes que no son, que a lo mejor pueden haber pues osamentas o algo enterrado, o a lo mejor puede haber algo protegido por elementales de la naturaleza. Y esto tampoco tenemos que obviarlo porque nos daría para hablar un buen rato. Por supuesto. Todo ese tipo de cosas hacen que las personas se sugestionen. No digo que no sea creado de verdad, digo que amplifican el factor sugestivo de la persona y puedan crear una sensación de miedo, de inseguridad, que crea a su vez un estado alterado en nuestra mente que produce fenomenología paranormal recurrente. Esto amplifica. Es como si tú, yo soy radioaficionado, y esto de aquí es un amplificador. Entonces, si yo a mi emisora que tiene X vatios le conecto esto, se convierte en X vatios más 100 vatios más de potencia. Con lo que yo estoy diciendo, estoy asemejando a este amplificador como un amplificador de fenómenos paranormales. El miedo es este amplificador. El fenómeno paranormal es lo natural, lo que hay en un lugar. Si tú entras en un campo santo, en un campo sagrado, violas las leyes que se han establecido, no sé, los decretos que alguien haya podido realizar en ese sitio, los violas, pasas por encima, te mofas de ellos y encima sabes que está ocurriendo algo, si entras con miedo o tienes miedo de hacerlo, ahí va a pasar algo. Por eso cuando un cazador pasa por una hacienda abandonada donde se dicen que hay cosas y simplemente va cazando, no le da importancia al fenómeno. Pero cuando va una persona en busca del fenómeno, es
cuando el fenómeno se detona. A partir de que tú decides emplear la tabla, ¿aumentó el número de psicofonías, por ejemplo, que tratabas de captar? Platícame, dentro de tus sensores que utilizas, la tecnología que tú empleas, ¿existieron cambios a comparación de cuando no usabas una tabla? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, recuerdo una experiencia de Ouija que realizamos Dana y yo en la casa del capellán, un cura que, bueno, la casa está en ruinas, y bueno, pues en un momento dado estábamos allí y de repente una silla empezó a desplazarse, lo que es el asiento de la silla, que estaba allí desmontado, wow. Se puede ver en el vídeo, está grabado, se desplazó sola. Bueno, Dana pegó un grito tremendo, yo me quedé sorprendido. ¿Cómo se llama el video? Perdón, bueno, Pedro, ¿cómo se llama el video para que lo busquen nuestros amigos? Me parece que es, la casa del capellán o algo así. Okay, no me acuerdo. Luego lo dejaré en comentarios. Excelente. Para que la gente lo localice. Es que no, como son tantos vídeos ya no me acuerdo de cómo. Me pasa exactamente igual. Claro. Okay. Entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que en ese momento Dana se pega un susto, aquello empieza a moverse, es algo increíble. ¿Por qué? Porque se deflagra. Los fenómenos paranormales concomitantes, paralelos, que suceden al mismo tiempo con una sesión de Ouija, cuando tú estás estableciendo una concentración puntual en el sitio, es curioso. Primero, cuando tú estás pendiente de tu entorno, los fenómenos se amplifican. Cuando tú estás concentrado en la Ouija, los fenómenos decrecen. Pero los aparatos siguen detectando. Los sensores, las grabadoras para obtener psicofonías, cualquier tipo de aparato que se utilice para detectar campos electromagnéticos, todo esto se activa. Se activa porque cuando tú realizas la Ouija, estás canalizando en ese momento. Tienes una entidad colgada de un hilo o algo, o una energía inteligente, o un espíritu, llamémosle como queramos, ¿no? Pero sí, lo tienes ahí y está canalizando en ese momento, con lo cual interactúa. Se produce una interacción que es lo que yo creo que es fundamental tener en cuenta, ¿no? Con lo que sí, la respuesta es concreta. Cuando realizas experimentaciones de Ouija, al igual que cuando realizas cualquier otro tipo de experimentación paralela, tipo radiestesia, tipo acto o sesión mediúnica, por ejemplo, lo que fuera, incluso las propias hipnosis, cuando tú sometes a una persona en hipnosis, se produce una alteración de todo eso, porque no podemos olvidar una cosa, Carlos, todo lo que estamos trabajando es energía, y nosotros somos energía. Nosotros parece que no nos damos cuenta, nos creemos los ejes del universo, pero no. Somos seres humanos, somos animales que hemos evolucionado de una forma distinta a cómo ha evolucionado un perro o una ratita. Entonces, hemos evolucionado así. Hemos perdido determinado tipo de facultades que nos protegían del medio, porque hemos sido los únicos que, en lugar de evolucionar antropológicamente, acorde a la evolución natural del ser vivo, nos hemos transformado, hemos modificado el entorno a nosotros, hemos adaptado el ecosistema a nosotros, en lugar de adaptarnos nosotros al propio ecosistema, con lo cual hemos perdido facultades. Ya no tenemos miedo a que nos agreda un león, o un tigre, o un jaguar. No tenemos miedo, porque sabemos que están en reservas, de que estamos protegidos. No tenemos miedo. Y por ello, muchos de nuestros instintos básicos de protección natural que hemos tenido siempre están dormidos, están amuermados. Y por eso, cuando tú entrenas la radiestesia, todos somos capaces de manejar las varillas, todos, pero no todos lo tienen despierto. Cuando tú entrenas la radiestesia, Carlos, al final te funciona. Así es. Te funciona porque pones en funcionamiento esos músculos, esos estímulos y esas partes psíquicas de tu cuerpo. Es cierto, Pedro, has dicho toda la verdad en ese sentido. Yo lo experimenté porque empecé como un perfecto escéptico.
Para mí este fenómeno no era realidad. Y a pesar de que lo podía apreciar en personas, yo siempre dudaba. Llegó el momento, Pedro, en que me convenzo al 100% y es cuando empiezo a creer un poco más en mí. Sin embargo, yo tardé 5 años en obtener mis primeros resultados. Y en cambio veo que hay personas que nacen con cierta capacidad, cierta predisposición. Exactamente, mental, para poder llegar a esta empatía con la radiestesia, para que funcione. Y es fascinante, me imagino que también es lo mismo en este tipo de canalizaciones por medio de la tabla. Habrá personas que se les facilite más, que por su condición mental y psíquica se les preste para inmediatamente sacar resultados. E igual que en la radiestesia, quizás alguien llegue, utilice el puntero y no saque absolutamente ningún resultado. Diga, el puntero me lleva hacia ningún lado, no se forman palabras coherentes y esto no funciona, es un mito y lo desechan. Igual que en la radiestesia. Por eso pongo tanto énfasis. Y también te digo una cosa muy importante a tener en cuenta, que se produce en todos los fenómenos paranormales. Sí. Y es la empatía, el principio de empatía. Mira, yo por ejemplo, a mí me habéis visto muchas veces en Aventura del Misterio, pues con Marta, con Noelia, con otros compañeros, otras compañeras. Saludos a todos. Y funciona, ¿no? Pero yo, por ejemplo, además, en la última Aventura del Misterio se puede ver cómo lo hago. En la última, que es una que extraje de una segunda parte de una aventura que causó un estupor tremendo, que era Aterrada, bueno, pues se puede ver cómo yo juego, estoy con la Ouija y juego con las personas. Le voy diciendo, no, ahora pon tú el dedo, quítalo tú, ponlo tú, quítalo tú, y así para ver el tipo de comunicación. Porque se produce empatía, Carlos, y ahora te vas a quedar sorprendido con lo que te voy a decir. Del mismo modo que se produce empatía en la radiestesia. Es cierto. Cuando tú estás con una persona que tiene la facultad de la radiestesia, es como si su energía y la tuya, cuando tú le das un abrazo a alguien y tu pecho se une con el pecho de la otra persona, se produce algo mágico que no lo sé explicar, pero se produce un intercambio de energía. Así es. Con el tema de la radiestesia pasa lo mismo. Y con el tema de la Ouija pasa lo mismo. Yo he tenido comunicaciones Ouija alucinantes con Noelia, por ejemplo, y con Marta y con otros, pero con unos y con otros funciona de una forma distinta. El tipo de mensajes son distintos. La forma de moverse el máster es distinta. Y aunque yo sea el mismo, cuando cambio a la persona que está a mi lado, el mensaje es distinto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando tú coges unas varillas y tú tienes cerca a una persona que tiene ese tipo de facultad y además empatiza contigo, eso funciona. Sí. Y a ti te va a hacer funcionar. Así es. Y existe lo contrario. Me ha pasado, Pedro. Estoy con ciertas personas que quizás despiden una energía contraria, no empática. Y hay un bloqueo, lo he comprobado. Un bloqueo que por supuesto que impide que saques cosas. Y no te explicas, a veces dices, bueno, soy yo quien está fallando. Y no, lo he comprobado varias veces. Hay personas que no cuadran con la operación, que su energía influye negativamente en ti, en su entorno. Dicen, está la creencia, que la energía de una persona puede despedirse a un radio de 7 metros. Es lo que se cuenta, lo que se dice. Es por eso que a veces personas que quizás trabajan en oficinas del gobierno o oficinas en general pueden sentir quizás incomodidad inexplicable si están cerca de una de estas personas que vienen de mal humor, que han tenido un pésimo día o que por naturaleza son así. Lo reciben porque somos finalmente antenas y recibimos de todos lados estas frecuencias. Vienen hacia nosotros, interfieren y provoca una reacción en nosotros. Y por lo tanto, estamos utilizando instrumentos, sea las varillas, sea la tabla, pero tenemos, como tú bien dices, esos resultados. Y ahí se puede comprobar en las variaciones que tenemos entre uno
en el otro, en este caso la Ouija, cómo se manipula o cómo se destaca el puntero, qué reacción tiene. Yo he visto, por ejemplo, en tus videos, cómo es que a veces hace movimientos bruscos en forma de círculo, hace torbellinos, unos torbellinos que dices, ¿pero por qué hace eso? ¿Será que la comunicación no es tan clara? La velocidad varía también y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Es por la energía del ente? ¿Está utilizando energía de los que participan en la sesión? ¿Tiene su propia energía? ¿Por qué varían los movimientos, verdad? Estás dándole permiso a la entidad, realmente. Sí. Es decir, cuando tú le pides a la entidad, toma energía, tenemos que pensar que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, y muy probablemente en la dimensión de este tipo de existencias de seres también ocurra lo mismo. No podemos llegar a comprender qué tipo de energía es porque realmente no la conocemos, no conocemos sus características esenciales. Por ello, cuando tú empiezas a entablar una comunicación, tú das permiso, abres tu mundo y esas entidades lo asocian. No podría funcionar si tú no les das permiso. Y es por ello por lo que funciona. La Ouija empieza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, y hay momentos en los que es brutal. O sea, tú no sabes, yo por ejemplo el otro día con Noelia, recuerdo que Noelia estaba diciendo, oye, me está dando miedo esto, por cómo se estaba moviendo aquello. Era muy violento. Y es porque esa entidad estaba, yo no sé, o canalizando mucho o que realmente estaba, no sé, siendo presionada por algo, que fue cuando se disparó todo aquello, ¿no? Con lo cual sí, a veces hay movimientos súper suaves y otras veces es brusco, depende de la entidad. Y otra cosa, la entidad no tiene por qué estar en ese lugar cuando tú contactas. La entidad la llamas tú. Y son entidades que a veces simplemente por el hecho, a mí me ha pasado, pongo un ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Yo estoy experimentando en una casa donde quiero averiguar quién fue el inquilino. Para mí el inquilino está allí, porque el espíritu queda allí, ¿vale? Es un ejemplo. Bien, pues yo me voy allí, hago una sesión o una experimentación de psicofonías, de Ouija o lo que fuere, para intentar captar evidencias de ese sitio e intentar averiguar un poco más de la historia del lugar, ¿vale? Bien. Me voy a otra casa 2 semanas después y vuelvo a realizar una experiencia de Ouija y me vuelve a salir la entidad que me salió en esa casa, en la casa anterior. ¿Por qué? Porque se establece un vínculo, porque esas personas o esas entidades quedan seleccionadas para ti. Y te voy a poner un ejemplo que se produce mucho. Yo trabajo mucho con el tema de la hipnosis dentro de la hipnoterapia y todo esto. Bien, cuando tú hipnotizas a una persona, la persona queda vinculada en cierto modo a ti. Con lo que basta que otro día, simplemente, lo que a ti te ha costado hacer una inducción hipnótica, 1 hora y media o 1 hora, bueno, yo tengo hipnosis de impacto, es decir, yo produzco hipnosis en segundos, ¿no? Bien, pues lo que te haya podido costar de tiempo llevar a un estado sugestivo a una persona, cuando tú vuelves a ver a esa persona que ya ha estado en tu trance, le haces así y la persona cae y duerme. Ocurre lo mismo cuando tú estás en otro lugar y ya ha habido un vínculo con una entidad, se ha creado ese vínculo. Basta que tú lo llames para que ese vínculo venga, se produzca y esa entidad venga. Y de hecho, aunque no la llames, se presenta, porque quiere hablar o quiere manifestarse. Y es una cosa muy rara. Y cuando esto se produce, pues cuesta mucho de que esta entidad abandone esa experimentación para dar paso a otras entidades que sí que nos está interesando contactar, ¿no? Y esto es una cosa que no depende ya de nosotros, pero los investigadores pensamos que quizás se crean vínculos entre los propios experimentadores y algunas entidades, ¿no? Yo recuerdo una entidad que para nosotros fue muy, muy, muy notable en Aventura del Misterio, que era un tal Vicente
con B. Y Lo recuerdo, muchísimos de los lo recuerdo. aventureros, Sí. sí, Vicente con B era una entidad que se nos presentaba prácticamente en todos los sitios, ¿no? Hasta que encontramos incluso su propia casa, ¿no? Una casa que él decía que se llamaba Casa Zaén. Bueno, en fin, curiosidades que han tenido las aventuras por las que hemos pasado y que a mí me han dado muchísimo que aprender. Yo aprendo constantemente. Fíjate que llevo desde los 16 años metido en el tema de la Ouija, ¿no? Yo empecé con 14, 15 años en el tema de las psicofonías, 16 con la Ouija y lo investigo en paralelo, ¿no? Y bueno, no dejo de aprender nunca. Siempre me acerco a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando tú experimentas con algo, ¿no? Y te das cuenta de que cada día pues sabes menos de lo que te envuelve, ¿no? De la naturaleza de su mundo. Dentro de todos los métodos que tú ya experimentaste y a lo largo de los años que has investigado el fenómeno paranormal, ¿cuál técnica consideras que podría ser la más efectiva para tener una comunicación clara con un ente o una presencia sobrenatural? Muy bueno. Mira, existen muchas. La transcomunicación instrumental es lo que yo creo que es sin duda lo más certero. El tema que yo investigo, la psicofonía concretamente, por una razón, y es porque es algo físico, es algo que se produce, que está ahí, que se puede ver cuál es su pauta y que está, porque incluso hasta la Ouija, mucha gente puede llegar a pensar que, bueno, pues que no es el mejor sistema. Porque a lo mejor lo mueve alguien o lo que quiera que sea y se producen filtraciones, pero la psicofonía es algo que tenemos una prueba patente de una transformación energético-sonora que da origen a una voz. El problema es que las psicofonías son rápidas, son esquivas y estamos trabajando los investigadores para intentar desarrollar nuevos métodos, nuevas formas de investigación en lo que se refiere al fenómeno psicofónico, ¿no? Y por supuesto eso está ahí. Yo creo que hoy en día, si tuviera que utilizar un sistema de comunicación, desde el punto de vista espiritista, tendría que decir que tendría que ser un medium, porque es mucho más clara la forma de hablar, de expresar, pero tendría que tener mucha confianza, muchísima confianza, para ser consciente de que lo que me está diciendo ese medium, esa persona sensitiva, es puramente real, conocer a esa persona, que me transmita la empatía esa de la que estamos hablando y que realmente yo pueda darme cuenta de que no se trata de una persona que ha metido cosas de su mente. Te voy a contar un caso que me ocurrió hace ya muchísimos años. Yo estuve investigando a un grupo, voy a omitir el nombre, que llevaban 21 años con la Ouija. 21 años todos los martes y todos los viernes. Fíjate, haciendo una experiencia. Y ellos conectaban con entidades posiblemente de origen extraterrestre o como quiera que fuere. Wow. Pero llevaban 21 años. 21 y a mí me contrataron para, de algún modo, investigarles y decir si realmente lo que se estaba produciendo era verdad o no. Porque ellos tenían dudas entre sí. Fíjate, un grupo de 7 personas, parejas incluso, o sea, que eran pareja, homogéneos, integrados, empatizados totalmente. Una persona que actúa de canal y termina introduciendo elementos que no eran suyos y otros que sí eran suyos. Bueno, estuve 1 año y medio investigándoles, acudiendo diariamente a sus reuniones para ver si yo podía pillar un poco si el que estaba haciendo de canal lo estaba fingiendo o realmente estaba produciéndose una canalización de verdad. Y al final detectamos y confesó que en efecto estaba utilizando su propia mente para establecer los mensajes.
Wow. ¿Quiere decir esto que 21 años a la basura? No. Esto quiere decir que cuando una persona pasa unas fronteras, unas barreras, el elemento Ouija simplemente es un instrumento para decir esto, estoy aquí. Porque perfectamente podría haberse sentado en un sillón y haber dicho, hola, estoy aquí, soy Pepito Pérez y bueno, pues la respuesta a eso, es decir, haberlo hablado. Pero el hecho de hablar, de transmitir un mensaje, puede llegar a producir una confusión en el resto de personas. Y eso que eran amigos de toda la vida y pareja. Entonces, se crea este acto reflejo de una persona que sí tiene características mediúnicas, que sí se estaba produciendo una comunicación de verdad, que fue él incluso el que me contrató para decir, Pedro, dime si esto es verdad, soy yo o quién narices es. Esta es la realidad, Carlos. Entonces, aquí existe una amalgama de cosas en las comunicaciones Ouija, en las comunicaciones trascendentales. Y esta amalgama forma parte de todo el entramado de que hemos estado hablando, de ese psiquismo natural que los seres humanos tenemos. Ok, muy bien. La siguiente pregunta, Pedro, quizás va a ser más obligada por el público que por mí, porque yo siento que ya me la respondiste de alguna manera. Yo veo el toque neutro en tus videos y es algo que me encanta. No muestras creencias religiosas, no te pones de un bando o de otro. Como buen investigador, sin embargo, quiero preguntarte, ¿se protegen de algún modo antes de usar la Ouija? Bueno, la mejor protección es no tener miedo. Pero si realmente lo que quieres es protegerte ante determinado tipo de cosas, debes utilizar un amuleto. Un amuleto. Un amuleto que da igual. Si es la cruz de San Benito, por ejemplo, que yo la tengo aquí, que me la regaló una querida amiga, Carol, del Rincón de Carol, que le envío un besito muy fuerte desde aquí. Saludos. O bien, por ejemplo, mira esto, que es una cosita que me encontré en Egipto hace ya mucho tiempo, que es uno de estos escarabajos, que, bueno, en fin, no sé si se ve bien aquí, pero bueno, ¿qué puede ser eso? O bien un boli, o bien una piedra, cualquier cosa que pueda ser un amuleto. Vete a un río, vete al mar, a la playa, coge una piedrecita que más te llame la atención, porque esa va a ser para ti. Llévala contigo y ese será tu amuleto. Yo personalmente no necesito protección, aunque llevo todas estas cosas. No, el escarabajo no me lo llevo. Pero bueno, que sí que tengo medallitas, sí que tengo colgantes y tal, porque creo en todo esto, evidentemente, ¿no? Y creo que bueno, pues el hecho de sentirte, si tú ahora estás pensando en que te proteges, decretas que te proteges. Si tú estás creando de aquí no pasas, de aquí no pasas. Y de ahí no pasan. Es una especie de decreto, es algo que tú creas y que de algún modo instas a que esas entidades no atraviesen. Lo creas, realmente lo creas. Entonces, da igual si llevas un amuleto, un escarabajo o lo que fuere. Lo que quiera que sea que tú tienes un sentido de protección, lo vas a tener y te lo va a dar, y te lo va a dar de verdad. Entonces es la mejor forma de protegerse, incluso para todas las personas que nos estén viendo, que yo sé que hay muchas personas que tienen problemas en su casa, pues de espíritus o de entidades, de duendes o lo que sea. Basta que tú lo decretes y tú fuertemente en sí digas, de aquí no pasas. Y te pongas serio o seria, te pongas ahí, de aquí no pasas. Y no atraviesas esto porque no te doy permiso. En cuanto tú digas eso, este tipo de entidades tienen miedo y se retraen. Por último, ¿qué postura en general tiene Pedro Amorós sobre el uso y la práctica de la tabla Ouija? ¿Merece realmente su mala fama? Ojo, nuevamente no tratamos de anteponer nuestro pensamiento. Habrá bastantes opiniones contrarias y las respetamos. Totalmente, hay que respetar prácticamente todo. En primer lugar, la Ouija no es un juego. Si tú no sabes conducir, no cojas un coche porque vas a posiblemente tener un accidente.
aunque a veces hay gente que sabe conducir mucho mejor que otros, ¿no? Pero si no lo controlas bien, cuidado, porque te puede dar verdaderos problemas. Y luego, por otro lado, yo creo que la Ouija es un sistema a evolucionar, no es el sistema óptimo, hay que evolucionar, pero creo que hay que investigarlo. Pero tenemos que investigarlo los investigadores, las personas que estamos ahí, intentando sacar conclusiones, intentando plantear hipótesis que se eleven a teorías, intentando ver cuáles son las fallas que tiene, cuáles son los problemas y los problemas que pueden derivar, ¿no? Entonces, yo creo que, y podría decir que la Ouija, al fin y al cabo, es un elemento más, es un instrumento más de comunicación, de transcomunicación. Tenemos que tomarlo como tal, como un instrumento que está ahí y que sirve para, en cierto modo, pues plantear hipótesis de trabajo, que tenemos que tomarlo como tal, que no podemos tomar los mensajes que salen de la Ouija a pies juntillas, no podemos creer todo. Sí que existen, desde mi punto de vista, este tipo de bajos astrales, sí que existen este tipo de obsesores, sí que existen este tipo de entidades espirituales, pero hay que saber mantenerlas a raya, hay que saber establecer lo que es una pauta de protección, una aura de protección alrededor nuestro, saber que no nos pueden afectar, que el miedo es uno de esos elementos perjudiciales que no debería de estar, y que a mí me gusta cualquier sistema que realmente tenga visos y sea utilizado honestamente, ¿no? Honesta y noblemente. Pedro, gracias por esta experiencia, este tiempo que nos has regalado. Y no me quiero ir sin antes invitarlos a que vayan directamente a suscribirse al canal de mi amigo Pedro, Aventura del Misterio. Pocos canales van a encontrar con ese nivel de seriedad, de profesionalismo. Amigos, décadas de experiencia con un toque familiar y de buena vibra que solo Pedro nos puede regalar. Un honor tenerte hoy aquí. Espero que sea la primera de muchas retroalimentaciones. Gracias nuevamente. Y ahí está la invitación a vivir la aventura del misterio, señor. Muchas gracias, hermano. Sabes que te quiero un montón. Como te decía al principio, te lo digo al final y te lo seguiré diciendo. Gracias. Porque eres una persona que me has demostrado que eres honesto, sobre todo honesto y noble. Gracias. Y mi gente, siempre la gente que llevo yo, es gente honesta y gente noble, indudablemente. Así que nada, ha sido un verdadero placer estar aquí contigo, con todos tus espectadores, y que gracias por existir, como yo siempre digo en las aventuras. Gracias, amigo. Gracias, y recuerden, gente, suscribirse a Detectando y Detectando Paranormal. Así me ayudan a seguir creando este contenido. Hasta luego y buenas noches.